Jamás imaginaron que un hombre tan callado pudiera saber tanto. ¿Cuántos secretos puede cargar una persona antes de que el peso lo destruya? ¿Y cuántos de esos secretos pertenecen realmente a quien los guarda? A las 6 de la mañana, el olor a aceite quemado y metal al rojo vivo invadía cada rincón del taller de Rodrigo Almendares. A esa hora, con su gesto habitual, levantaba la persiana metálica oxidada. Tiraba 2 veces hacia arriba y le daba un golpe seco con la palma de la mano para que no se atascara en el riel derecho. El taller estaba en la calle Los Almendros, en Soyapango, a media cuadra de la tienda, donde una mujer llamada Esperanza vendía pupusas de piel de cerdo a partir de las 5 de la tarde. Paredes de bloques grises manchadas de aceite. Un foso de trabajo excavado en el piso de concreto. Solo 2 de las 3 lámparas del techo funcionaban. Rodrigo llevaba 3 años sin arreglar la tercera lámpara. No porque no pudiera hacerlo, sino porque la penumbra de ese rincón del taller le convenía. Tenía 34 años, pero su rostro parecía más viejo. Tenía finas arrugas alrededor de los ojos y la mandíbula tensa incluso mientras dormía. Su piel tenía un tono cobrizo, sus manos presentaban articulaciones marcadas y unas uñas que nunca lograba limpiar del todo. Llevaba el pelo casi rapado, una barba de 3 días que no le crecía y una camiseta blanca sin mangas con manchas de grasa que el jabón ya no lograba eliminar. En el antebrazo izquierdo tenía un tatuaje viejo, parcialmente cubierto por un paño. Las líneas, que años atrás habían tenido trazos nítidos, se habían difuminado con el tiempo y tal vez por una intervención deliberada, como una fotografía expuesta 2 veces. Esa mañana había llegado un Toyota Corolla con el alternador quemado. Trabajó 2 horas escuchando la radio a bajo volumen. En las noticias de las 8 se mencionaron 3 cosas. Una redada de la PENC en mexicanos, un accidente en la carretera de Santa Ana y el hallazgo de un vehículo abandonado cerca de Ciudad Delgado. Cuando se mencionó Ciudad Delgado, sus manos se detuvieron exactamente 3 segundos. Solo 3 segundos. Luego continuaron como si nada hubiera pasado. A las 10:30 llegó una minibús y frenó con un chirrido metálico. De la minibús bajaron 4 personas. Entre ellas un joven de unos 25 años con una camiseta blanca sin mangas y zapatillas viejas. No llevaba bolsa y no parecía tener ningún motivo para bajarse en esa parada. Caminó lentamente por la acera de enfrente, miró de reojo al taller sin girar la cabeza por completo y siguió su camino hasta doblar la esquina. Rodrigo observaba todo desde debajo del Corolla, desde el espacio que había entre el chasis y el suelo. No se movió. 5 minutos después, sonó su celular. Era un número desconocido, del que solo se veían los últimos 4 dígitos. 9876. Dejó que sonara 3 veces. Taller Almendares, dijo con voz neutra. ¿Tienen repuestos para un motor viejo?, preguntó la voz al otro lado del teléfono. Depende del modelo, respondió Rodrigo. Busco un modelo del 89, dijo la voz al otro lado del teléfono. Hubo una pausa de exactamente 2 segundos. Vengan a las 3, dijo Rodrigo, y colgó el teléfono. El código no tenía nada que ver con motores. Significaba que había un problema activo.
Llevaba 17 meses viviendo en Soyapango como Rodrigo, el mecánico, pagando el alquiler a tiempo, saludando a los vecinos, comprando pupusas en Esperanza todos los viernes. Llevaba 17 meses viviendo como alguien que no era, o tal vez, según cómo se mirara, como la única persona que siempre había sido. Terminó con el Corolla al mediodía. Mientras recogía sus herramientas, notó algo en la pared exterior que no había visto por la mañana. Una marca dibujada con tiza. Una línea horizontal con 2 puntos debajo. Alguien que conocía el antiguo lenguaje de la pandilla la había dejado allí. Y Rodrigo conocía ese lenguaje mejor que nadie, porque él mismo lo había enseñado hacía 10 años. A las 3 cerró el taller. Dentro, con solo la luz del foco encendida, revisó el compartimento secreto detrás del panel de herramientas en la pared norte. Todo estaba en su lugar. Solo sacó un teléfono de repuesto, lo encendió y leyó el único mensaje que había recibido. «Ya saben quién eres». Borró el mensaje. Apagó el teléfono. Y en ese momento, desde fuera de la cortina cerrada, se oyó el ruido de una motocicleta que pasaba lentamente por la calle. Esta vez, no siguió su camino. Se detuvo. Lo que sucedería en los próximos minutos lo cambiaría todo. La motocicleta se detuvo exactamente 4 minutos. Rodrigo contó ese tiempo mirando el reloj de plástico negro que colgaba torcido sobre el banco de trabajo. Luego, el motor volvió a arrancar y se alejó hacia la calle Ilopango. No se oyó ningún ruido. No se escuchó ningún golpe contra la cortina. Solo quedó un silencio más denso que el estruendo anterior. Esperó 3 minutos más antes de moverse. Era una de las primeras cosas que había aprendido en la calle cuando tenía 19 años. El silencio que sigue a una amenaza nunca es seguro de inmediato. El verdadero peligro no llega con ruido, sino en silencio, frío y lentamente, justo cuando uno decide que todo ha pasado. Se levantó lentamente, caminó hacia el baño que había detrás del taller, abrió el grifo y se mojó la cara con ambas manos. Se miró en el espejo agrietado y pegado con cinta adhesiva sobre el lavabo, no por vanidad, sino por costumbre, algo que siempre hacía cuando necesitaba recordar quién debía ser en ese momento. Rodrigo Almendares, reparador, 34 años. Soyapango. No tiene familia en la zona. Trabaja solo. Se miró a los ojos y repasó cada detalle. Luego cerró el grifo y regresó al taller. Había creado su rutina con la misma meticulosidad con la que se construye una leyenda periodística. A las 5:40 se despertaba en la habitación que alquilaba en la casa de doña Mirna, a 3 cuadras del taller. Doña Mirna era una mujer de 62 años que tenía 3 hijos en Estados Unidos y dejaba las noticias encendidas toda la noche a bajo volumen. Había elegido esa habitación porque la ventana daba al patio interior y no a la calle. Y doña Mirna era de esas personas que se dan cuenta de todo, pero no hacen muchas preguntas. Desayunaba siempre en la misma mesa del comedor de Sonia, en la esquina izquierda. Desde allí podía ver tanto la entrada como la calle a través de la ventana enrejada. Siempre pedía lo mismo: frijoles, huevos, tortilla. Pagaba en efectivo con el importe exacto, ya que los meseros recordaban a quienes esperaban cambio.
Tenía 2 clientes habituales que venían cada mes. Uno era un señor que distribuía agua purificada en Soyapango, y el otro era alguien que tenía una empresa de transporte entre San Salvador y Apopa. A estos 2 los conocía por su nombre, les preguntaba por sus familias y recordaba los detalles. No porque le importara especialmente, sino porque las personas que se sienten recordadas hablan más, y las personas que hablan más revelan cosas sin darse cuenta. Cerraba el taller a las 6. Los viernes se sentaba 20 minutos en las gradas del campo de fútbol cercano, sin jugar, sin apostar, pero dejando que lo vieran mientras observaba los partidos de fútbol amateur. Desde todos los puntos de vista, era un hombre corriente. La parte invisible, en cambio, era mucho más compleja. El tatuaje de su antebrazo izquierdo era un 18, escrito en letras mayúsculas, que le había grabado un amigo llamado El Garrobo una noche de noviembre, 15 años atrás, en una habitación sin ventanas de mexicanos. Rodrigo tenía entonces 19 años, y el dolor del tatuaje le había parecido menos importante que el peso del significado que llevaba consigo. El proceso de borrado había sido largo, costoso y nunca había tenido éxito del todo, lo que explicaba por qué seguía allí esa mancha borrosa que parecía el fantasma de algo que había existido, porque eso era precisamente lo que era. Había pasado 4 años adentro, no al margen, sino adentro, donde se tomaban las decisiones, donde se conocían los nombres que no se pronunciaban en voz alta, donde se comprendía la verdadera estructura de cómo funcionaba una banda y cómo se relacionaba con las altas esferas. Había salido por una razón que no le había contado a nadie, y esa razón vivía en su cabeza y en un expediente secreto, en una oficina que oficialmente no existía en San Salvador. Ahora trabajaba para ellos. Había aceptado el trato hacía casi 2 años, en el asiento trasero de un auto con vidrios oscuros estacionado frente al Hospital Rosales. El hombre que le habló se llamaba Mendoza y le había explicado la situación con una claridad casi reconfortante. Tienes la información que necesitamos. Tienes un rostro que ellos reconocen. Tienes tus propias razones para querer derribar ciertas estructuras. Nosotros te brindamos protección. Tú nos das información. Lo que Mendoza no le dijo era que la información que recopilaba no siempre llegaba a donde debía. Había patrones que no encajaban. Las operaciones que debían terminar en arrestos no llegaban a buen puerto. Los nombres que denunciaba seguían activos, como si alguien desde adentro los estuviera protegiendo. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, deja tu comentario abajo. Los comentarios de la comunidad son lo que mantiene vivo este canal. Algunas noches, en la habitación de doña Mirna, mientras el ventilador se balanceaba y las noticias susurraban detrás de la pared, eso era lo que le quitaba el sueño. No sabía con certeza si había un filtro en la oficina, pero tampoco podía descartar otra posibilidad aún más inquietante. La posibilidad de que ella misma, sin darse cuenta, o con un nivel de conciencia que no quería examinar, hubiera permitido que sucedieran ciertas cosas. La posibilidad de que la lealtad compleja y permeable que se forma cuando uno vive dentro de algo durante el tiempo suficiente no se borre tan fácilmente como un tatuaje en el antebrazo. Afuera, mientras el sol se ponía sobre los techos de chapa de Soyapango,
pintaba el cielo de un naranja sucio que traía consigo el olor a diésel, comida frita y algo indudablemente salvadoreño. Rodrigo tomó su mochila, apagó las 2 lámparas que funcionaban y salió tras bajar la persiana. Cuando golpeó con fuerza con la palma de la mano para fijar la persiana en su riel, vio algo nuevo en la pared exterior. Junto a la primera marca de tiza había una segunda. Esta vez no era una línea horizontal con 2 puntos. Era un círculo atravesado por una línea vertical. Lo miró durante 3 segundos. Solo 3 segundos. Reconoció ese símbolo. Lo había aprendido en la habitación sin ventanas de mexicanos. Significaba que un miembro de la banda quería hablar y que esa persona tenía la autoridad suficiente para usar ese símbolo sin sufrir ninguna consecuencia. Lo que aún no entendía era cómo esa persona sabía exactamente dónde encontrarlo. El miércoles comenzó con unas nubes bajas que prometían lluvia, pero no la traían, lo que hacía que el aire sobre los techos de chapa de Soyapango fuera más húmedo y pesado. Rodrigo abrió el taller a las 6 en punto, con su meticulosidad de siempre, pero esa mañana no encendió la radio. Necesitaba escuchar. Las primeras 3 horas transcurrieron sin incidentes. A las 8 llegó un joven de 26 años con una motocicleta que tenía problemas en el carburador. Dejó la moto y dijo que volvería al mediodía. A las 10:15, mientras revisaba el sistema de frenos de una camioneta, escuchó pasos, no de alguien que pasaba por la cortina, sino de alguien que se detenía. Rodrigo no salió de debajo de la camioneta de inmediato. Terminó de revisar la manguera que estaba examinando, la soltó lentamente y solo entonces se deslizó hacia afuera y se puso de pie. Se limpió las manos con un trapo. Caminó con pasos normales hacia la cortina y la levantó con su movimiento habitual. 2 tirones, un golpe seco. Afuera había 2 hombres. El primero tenía unos 28 años, era delgado pero musculoso, tenía el pelo rapado y una línea trazada con navaja en la sien derecha. Llevaba una camiseta blanca sin mangas, pantalones de mezclilla oscuros y tenis blancos que solo conservaban un poco de su color original en la puntera. En el cuello se veía el borde inferior de un tatuaje que Rodrigo no necesitaba ver por completo para entender de qué se trataba. En el antebrazo derecho, a la vista y sin intentar ocultarlo, había números grabados con tinta azul oscuro y escritos con trazos irregulares que delataban que se había hecho con una aguja casera. B18. La letra B era un poco más grande, como si quien lo hubiera hecho hubiera empezado con un entusiasmo que no pudo mantener. El segundo era más mayor, tal vez de 32 o 33 años. Tenía los hombros más anchos y las manos grandes, que descansaban a los lados con la naturalidad propia de quienes pueden moverse con rapidez, si así lo deciden. Una delgada cicatriz le cortaba la ceja izquierda. Su expresión era calculadamente imparcial, como si hubiera decidido de antemano cuánta emoción mostraría en esta conversación. Don Rodrigo dijo el segundo hombre. No era una pregunta, era una afirmación. Exactamente, dijo Rodrigo, apoyando el hombro en el marco de la cortina, con una actitud relajada sin parecer descuidado. El primer hombre miró al interior del taller con una curiosidad que intentaba parecer indiferente. Sus ojos recorrieron el foso, el banco de trabajo, las herramientas colgadas,
la camioneta levantada con gatos hidráulicos. Se detuvo un instante en la esquina, donde no funcionaba la tercera lámpara. «Bonito taller», dijo, sin apartar la vista de Rodrigo. «Sirve», respondió Rodrigo. Desde la calle llegaron sonidos mezclados, el chirrido metálico de un autobús que frenaba en la esquina, el golpe de la puerta neumática y el ruido de los motores. El primer hombre no giró la cabeza hacia donde provenía el sonido. Eso también era una información. «Hemos venido a saludarlos», dijo el segundo, con el mismo tono de voz tranquilo. «En nombre de nuestros amigos comunes». Rodrigo conocía ese protocolo, una visita que parecía de cortesía, pero que en realidad no lo era. Un tono de conversación trivial aplicado a una situación que no tenía nada de trivial. Era una farsa y todos los presentes lo sabían. Por eso nadie lo mencionaba. «Qué amable es usted». «¿Quiere tomar algo?», preguntó, y luego añadió: «Si quiere beber, tengo agua». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta para entrar al taller. Era una decisión calculada. Si lo seguían adentro, significaría que querían intimidad. Si se quedaban afuera, significaría que preferían el espacio abierto. Ambas situaciones tenían valor informativo. Lo siguieron al entrar. Rodrigo sacó 2 botellas de la pequeña nevera junto a la mesa de trabajo y las colocó sobre la superficie metálica. El segundo aceptó una, la sostuvo en la mano sin abrirla. El primero ignoró la botella y se colocó frente al tablero de herramientas de la pared norte, comenzando a examinarlo con una curiosidad que parecía casual. Rodrigo sintió que algo se movía en su pecho, el estado frío y funcional del miedo. El estado de alerta pura. Detrás de ese tablero había un compartimento secreto. «Están haciendo limpieza», dijo el segundo, girando la botella entre sus dedos con un movimiento lento y rítmico. «Por aquí. Ya sabes cómo es. Hay gente que llega y se instala sin presentarse. Eso genera desconfianza. Surgen preguntas en la cabeza de la gente». «Tiene sentido», dijo Rodrigo. «¿Hace cuánto tiempo que llegaste al barrio?», preguntó el primero, sin volverse hacia el panel. «Hace como 1 año y medio», respondió Rodrigo sin esperar. «¿Y antes de eso?». «En Apopa. Allí trabajaba en un taller más grande. Quería montar mi propio negocio». El primero asintió lentamente, como si la respuesta fuera satisfactoria, pero su postura no cambió, y sus ojos no se apartaron de las herramientas colgadas en la pared. «Verás», dijo el segundo, como si hablara de cualquier cosa. «Hay personas que llegan a un barrio y viven allí, pero no son de ese barrio. Viven, trabajan, se saludan, pero tienen otra lealtad, otro jefe». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más denso, más tajante. Afuera, un perro ladró 2 veces y se cayó. El sol intentaba atravesar las nubes, pero no lo lograba del todo, y la luz que entraba por la cortina entreabierta tenía el color gris sucio de los días inciertos. Rodrigo abrió lentamente los brazos y apoyó las palmas de las manos en el borde de la mesa de trabajo. «¿Me está preguntando algo en concreto?», dijo, con un tono de voz totalmente neutro, sin ser defensivo ni agresivo, solo una pregunta directa que dejaba el peso de la claridad en el otro.
El segundo lo miró durante 3 segundos. Sus ojos no eran amenazantes, sino evaluadores, lo que resultaba más difícil de manejar porque no transmitían un sentimiento claro al que reaccionar. «Todavía no», dijo finalmente. «Solo te saludo. Como te dije». El primero se alejó del panel de herramientas y caminó hacia la salida con las manos en los bolsillos. El segundo lo siguió, pero se detuvo antes de llegar a la cortina y se volvió hacia Rodrigo con una expresión casi amistosa. «Mucha suerte en su trabajo, don Rodrigo». Una pausa microscópica que duró justo lo suficiente para que no pareciera accidental. «Espero que las cosas le vayan bien aquí». Salieron. La cortina metálica se sacudió ligeramente con sus pasos y luego quedó inmóvil. Rodrigo permaneció inmóvil durante exactamente 2 minutos. Con la metodología que había desarrollado a lo largo de años de práctica, analizó cada elemento. El tono de voz, la postura, las palabras elegidas, las palabras evitadas, hacia dónde miraban, durante cuánto tiempo, qué tocaban o a qué estaban a punto de tocar. El primero había pasado demasiado tiempo frente al panel. Podría haber sido una coincidencia. La frase sobre otra lealtad, otro jefe, no era una acusación, sino una advertencia en forma de observación general. Y lo más importante, lo que no podía dejar de examinar. El segundo, antes de que se compartieran los nombres, antes de que Rodrigo se identificara de alguna manera, había dicho «Don Rodrigo» desde el principio. Sabían su nombre, no su identidad secreta, su nombre real. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no es como los demás. Suscríbete para no perderte lo que viene. Cogió el teléfono principal y escribió un mensaje a un número no registrado. «Se ha establecido contacto. Necesito el protocolo de evacuación de emergencia». Esperó. 5 minutos. 10 minutos. Afuera, por fin había comenzado a llover. Una lluvia fina y constante que golpeaba el techo produciendo un ligero crujido estático. El mensaje no tenía marca de leído. 15 minutos después, mientras la lluvia seguía golpeando el techo y aún no llegaba respuesta del teléfono, Rodrigo comprendió que ese silencio era en sí mismo una respuesta. Estaba solo. La lluvia duró 3 días. No fue una tormenta dramática, sino más bien esa lluvia salvadoreña que no despierta una sensación de urgencia, que llega y se instala como un invitado no deseado, que cubre los techos de chapa de Soyapango con un murmullo constante y que se cuela en los sueños para pintarlos de gris. Rodrigo trabajó durante esos 3 días con la cortina entreabierta, escuchando la lluvia caer sobre el metal y esperando una respuesta que no llegaba. El primer día revisó el teléfono de repuesto 3 veces. El segundo día lo revisó una vez a las 6 de la mañana y lo guardó en el compartimento secreto, sin volver a sacarlo. El tercer día no lo revisó. No porque hubiera decidido ignorarlo, sino porque había llegado a una conclusión molesta pero necesaria. Si la respuesta no llegaba en 72 horas, no llegaría por ese canal. Algo se había descompuesto, se había bloqueado, o alguien con acceso para hacerlo lo había cortado a propósito. Esa posibilidad, es decir, la de que lo hubieran cortado a propósito desde adentro, era lo que no podía sacarse de la cabeza mientras trabajaba,
comía o miraba el techo de la habitación de doña Mirna, con el ventilador balanceándose sobre su cara. El cuarto día comenzó sin lluvia. El cielo sobre Soyapango estaba azul claro y resplandeciente, y en el aire se percibía el olor a tierra húmeda y a humo de leña proveniente de una cocina cercana. Rodrigo abrió el taller a las 6, encendió la radio y a las 8:15 sonó el teléfono principal. El número que aparecía no incluía los últimos 4 dígitos del protocolo habitual. Dejó que sonara 3 veces. Taller Almendares. Rodrigo. Era la voz de Mendoza. Sin código, sin protocolo, sin las preguntas tortuosas de siempre sobre motores viejos. Solo su nombre, pronunciado con una urgencia contenida que Rodrigo no había oído en casi 2 años de trabajo conjunto. «Habla», dijo Rodrigo. «Tienes que escucharme sin interrumpirme». Una breve pausa. «Tenemos un problema interno. Alguien dentro de la organización está filtrando información sobre operaciones activas, incluidas las tuyas. Llevamos semanas investigando y creemos saber quién es, pero necesitamos 3 días más para confirmarlo antes de actuar». Rodrigo no dijo nada. Escuchó. «Durante esos 3 días debes permanecer en tu puesto. No te muevas, no cambies tu rutina, no hagas nada que delate lo que sabes». La voz de Mendoza bajó un tono. «Los hombres que te visitaron no llegaron por casualidad. Alguien les dio tu ubicación exacta y tu nombre real. No tu alias. Tu nombre real». El ambiente en el taller se volvió de repente más tenso. «¿Cuántos saben?», preguntó Rodrigo. «Lo suficiente como para causar problemas, pero aún no lo suficiente como para actuar de manera que les acarree consecuencias. Hay un delicado equilibrio que se está tratando de mantener». Una pausa. «3 días, Rodrigo. Ya han pasado 4 días sin respuesta. El canal secundario fue interceptado. Por eso estoy usando este número. Es limpio, de un solo uso y desaparecerá después de esta conversación». Rodrigo miró el panel de instrumentos en la pared norte. Pensó en el primer hombre que se había quedado parado frente a él durante tanto tiempo. Pensó en el círculo donde se encontraba la línea vertical en la pared exterior. Pensó en los 4 años que había pasado allí, en los nombres que conocía, en la lealtad compleja y permeable que se forma cuando uno vive dentro de algo el tiempo suficiente. «Dame 3 días», dijo finalmente. Mendoza terminó la llamada sin despedirse. Los 3 días fueron los más largos que Rodrigo recordaba. Mantuvo su rutina con precisión quirúrgica. Desayuno con Sonia, taller abierto a las 6, radio encendida, trabajos aceptados con normalidad. Pero debajo de esa superficie cada sentido estaba al máximo. Registraba cada vehículo que pasaba 2 veces por la misma calle, cada persona que se detenía cerca del taller sin razón clara, cada mirada sostenida un segundo más de lo natural. La noche del segundo día, mientras cerraba el taller, encontró un sobre deslizado por debajo de la cortina metálica, sin nombre afuera. Adentro había una sola hoja doblada en 3 partes, con una frase escrita a mano con letra que Rodrigo reconoció de inmediato porque la había visto antes, hace muchos años, en mensajes completamente diferentes. Mañana.
Las 11. La cancha. Era la letra de El Garrobo. El mismo que le había grabado el 18 en el antebrazo izquierdo en Mexicanos hacía 15 años. El mismo que supuestamente había muerto en un enfrentamiento en Ciudad Delgado hace 4 años, según los registros que Rodrigo había revisado cuando preparaba su cobertura. El mismo cuya muerte había sido uno de los factores que Mendoza usó para convencerlo de aceptar el trato en el asiento trasero del vehículo con vidrios polarizados. Rodrigo dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su mochila y caminó hacia la casa de doña Mirna sin cambiar su paso. Esa noche no durmió. A las 11 de la mañana del día siguiente, la cancha estaba vacía excepto por un hombre sentado en las gradas del lado norte con gorra gris y camiseta sin mangas que dejaba ver brazos completamente cubiertos de tatuajes antiguos y superpuestos, capas de tinta sobre tinta que contaban una historia demasiado larga para leerla de una sola vez. 40 años o cerca. Más delgado de como Rodrigo lo recordaba, cabello completamente rapado y una barba blanca que no existía 15 años atrás. Rodrigo se sentó a su lado sin saludarlo. Miraron la cancha vacía durante un momento. «Creí que estabas muerto», dijo Rodrigo. «Ya lo sé», dijo el Garrobo, con voz más ronca, pero con el mismo ritmo pausado de siempre. Eso era necesario. ¿Para quién? El Garrobo giró la cabeza hacia él por primera vez. Sus ojos tenían la dureza familiar, pero también algo nuevo que Rodrigo tardó un momento en identificar. Cansancio genuino, el tipo que no se quita con dormir. Para Mendoza. Hizo una pausa. Rodrigo, escúchame bien. Mendoza no trabaja para quien tú crees que trabaja. El trato que te ofreció en ese carro no era de la oficina. Era suyo. Personal. Llevas 2 años recopilando información que no va a ninguna institución del Estado. Va directo a una estructura que está comprando poder con ella. Y tú eres la fuente. El sol de las 11 golpeaba las gradas con fuerza y calentaba el metal de las porterías hasta hacerlas brillar. Desde algún lugar cercano llegó el sonido de una motocicleta que se detuvo, esperó y siguió de largo. Rodrigo sintió el peso de cada uno de los 17 meses anteriores reorganizándose en su cabeza, cada operación reportada, cada nombre entregado, cada dato transmitido a través de canales que había creído seguros. ¿Y tú?, dijo Rodrigo con la voz completamente plana. ¿Para quién trabajas tú ahora? El Garrobo no respondió de inmediato. Miró la cancha vacía durante 5 segundos que se sintieron considerablemente más largos. Para nadie, dijo finalmente. Por eso todavía estoy vivo. En ese momento el teléfono de Rodrigo vibró en su bolsillo. Era un mensaje del número de una sola vez que Mendoza había usado 3 días atrás. El número que supuestamente no existía después de esa llamada. El mensaje decía 4 palabras. Ya terminaron los 3 días. 3 semanas después, el taller de la calle Los Almendros en Soyapango tenía un letrero nuevo pegado en la cortina metálica con cinta adhesiva. Cerrado por remodelación. Nadie del barrio supo exactamente cuándo había aparecido ese letrero, ni quién lo había puesto, ni si habría alguna vez una reapertura. La señora Esperanza, que vendía pupusas de chicharrón a media cuadra desde las 5 de la tarde,
dijo que el mecánico simplemente había dejado de llegar un día. Así, sin avisar, sin despedirse, sin recoger las herramientas que todavía colgaban ordenadas en el panel de la pared norte, como si su dueño fuera a volver en cualquier momento. Doña Mirna encontró la habitación completamente vacía una mañana de jueves, con la cama tendida con una precisión que describió después como la de alguien que había practicado desaparecer durante toda su vida. Sobre la mesa de noche había dejado el dinero exacto del mes completo, en efectivo, con un papel doblado encima que decía solamente: «Gracias por todo, doña Mirna». Sin apellido, sin número de contacto, sin explicación. La gente del barrio habló durante algunos días, como habla la gente de los barrios cuando algo rompe la textura de lo cotidiano. Y luego dejó de hablar porque había otras cosas de qué hablar, otras ausencias que explicar, otros silencios que llenar. Soyapango no era un lugar que pudiera darse el lujo de quedarse mucho tiempo atrapado en el pasado. Lo que nadie en el barrio sabía y lo que probablemente nunca sabrían era lo que había ocurrido en las horas que siguieron al mensaje de las 4 palabras en la cancha. Rodrigo había leído el mensaje, había guardado el teléfono en el bolsillo y había mirado a El Garrobo durante 3 segundos sin decir nada. El Garrobo lo había mirado de regreso con esa expresión de cansancio genuino que no intentaba disimular. Y en esos 3 segundos había pasado entre ellos algo que no necesitó palabras. El reconocimiento, compartido de 2 personas que habían vivido demasiado tiempo dentro de sistemas que los usaban sin pedirles permiso, y que ahora se encontraban sentados en unas gradas de cemento en Soyapango, con el sol golpeándoles la cara y el tiempo corriendo en su contra. «¿Tienes manera de salir?», había dicho El Garrobo finalmente. «Tengo opciones», respondió Rodrigo. «Ninguna limpia». «Las opciones limpias son para otra gente». Se levantaron sin más conversación, en direcciones opuestas, y eso fue todo. No hubo plan coordinado, no hubo promesas, no hubo ninguno de esos momentos cinematográficos en que 2 personas que han compartido historia se dicen algo significativo antes de separarse. Solo 2 hombres levantándose de unas gradas de cemento y caminando cada uno hacia su propio horizonte incierto, llevando consigo el peso específico de saber demasiado sobre demasiadas cosas. Mendoza desapareció. No de la manera dramática en que desaparecen las personas en las historias, con una escena final y un último diálogo memorable, sino de la manera en que desaparecen las personas reales cuando saben que su tiempo en un lugar se terminó. Gradualmente, sin anuncio, dejando atrás solo la forma de su ausencia en las estructuras que había construido. Su nombre dejó de aparecer en comunicaciones internas. Su número de teléfono quedó fuera de servicio. Un analista que lo había conocido dijo haberlo visto en Guatemala 3 semanas después. Alguien más mencionó Honduras. Una tercera persona, con menos certeza pero más detalle, describió a un hombre con su descripción física, comprando café en un mercado de Tegucigalpa, con el aspecto tranquilo de alguien que había calculado sus movimientos con suficiente anticipación. Nadie lo buscó con suficiente convicción para encontrarlo, lo cual decía algo sobre la naturaleza de las instituciones que supuestamente lo habían empleado y sobre los límites reales de la rendición de cuentas en estructuras que operan en los bordes de lo legal. Las investigaciones internas existen para dar la apariencia de orden,
no necesariamente para producirlo. Y en este caso particular, había demasiadas personas con demasiados intereses en que ciertos nombres no aparecieran en ningún documento oficial. La información que Rodrigo había recopilado durante 17 meses, todos esos nombres y estructuras y conexiones transmitidos creyendo que iban a una oficina legítima, quedó en un limbo que nadie quiso examinar demasiado de cerca. Algunas de esas personas habían sido arrestadas por razones no relacionadas, la clase de coincidencia que ocurre cuando alguien ha acumulado suficientes enemigos en suficientes direcciones. Otras simplemente continuaban su vida en Soyapango, en Mexicanos, en Ilopango, en Apopa, cobrando renta, moviendo dinero, manteniendo el orden violento de sus territorios con la misma eficiencia de siempre, sin saber que un hombre que había vivido entre ellos 17 meses había memorizado más de lo que nunca imaginarían. Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien que necesite verla. Y si quieres que sigamos contando estas historias, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana. Este canal existe porque ustedes existen. La PNS realizó 3 operativos en la zona metropolitana durante las semanas siguientes. 2 en Mexicanos, 1 en Ciudad Delgado. Los resultados fueron modestos, el tipo de resultados que generan un comunicado de prensa de 2 párrafos y una foto de agentes uniformados junto a objetos confiscados y que no cambian sustancialmente nada en la arquitectura del problema que pretenden resolver. Los periódicos los cubrieron en páginas interiores. Las redes sociales los discutieron durante un ciclo de 24 horas y luego pasaron a otra cosa, porque siempre hay otra cosa hacia donde pasar. El Garrobo, cuya muerte oficial seguía registrada en algún archivo policial de Ciudad Delgado, con fecha de 4 años atrás, continuó no existiendo de la manera en que había aprendido a no existir, que era la única que le había funcionado hasta ahora. Era bueno en eso. Había tenido tiempo suficiente para practicarlo, y la práctica, en ese oficio particular, era la diferencia entre seguir respirando y no hacerlo. Lo que nadie podía saber con certeza, ni siquiera las personas más cercanas a la situación, era si el Garrobo había actuado por convicción genuina al advertir a Rodrigo, o si había calculado que Rodrigo vivo y en deuda era más valioso que Rodrigo neutralizado. Esa ambigüedad era parte de cómo funcionaba ese mundo, donde los gestos de lealtad y los movimientos estratégicos, con frecuencia, eran la misma cosa vista desde ángulos diferentes, y donde confundir uno con el otro podía ser el último error que alguien cometiera. Las pocas personas que habían conocido a Rodrigo en Soyapango conservaron impresiones que no terminaban de encajar en una imagen coherente. El distribuidor de agua recordaba a un mecánico serio y competente que preguntaba por su hijo universitario en San Salvador y que dejaba el trabajo bien hecho sin cobrar de más. Sonia, de la comedor, recordaba a un cliente silencioso que siempre pedía lo mismo, pagaba exacto, y que una mañana de lluvia había dejado sobre la mesa, junto al dinero, un billete extra sin decir nada, como si hubiera querido hacer un gesto sin que pareciera un gesto. Doña Mirna recordaba a un inquilino perfecto que nunca daba problemas, nunca llegaba tarde, y que una noche, cuando ella tuvo una fuga de agua en la cocina a las 10, apareció con herramientas y la arregló en 20 minutos sin cobrar nada y sin hacer conversación innecesaria.
y que cuando ella le agradeció al día siguiente, él simplemente asintió con la cabeza y siguió hacia el taller como si nada relevante hubiera ocurrido. Ninguno de ellos sabía su apellido real. Ninguno sabía exactamente de dónde venía. Y ninguno, si fuera completamente honesto consigo mismo, había preguntado, porque hay una sabiduría específica que desarrollan las personas que viven en ciertos barrios de El Salvador. Una sabiduría que no se enseña en ningún lugar, pero que se aprende rápido y se aprende bien. Hay preguntas que es mejor no hacer. No por cobardía exactamente, sino porque las respuestas tienen un costo que no siempre uno puede pagar. Y porque a veces no saber es la única forma de protección que está disponible. Esa sabiduría era, en muchos sentidos, el verdadero retrato de lo que significaba vivir en estos territorios donde el Estado llegaba tarde o no llegaba, donde la ley tenía geometrías irregulares que cambiaban dependiendo de quién preguntara y desde dónde, donde la gente ordinaria navegaba todos los días entre estructuras de poder que no había elegido y que tampoco podía ignorar. Las pupusas de Esperanza seguían vendiéndose a media cuadra del taller cerrado, calientes y oliendo a chicharrón y a masa recién hecha, porque la vida no esperaba a nadie para continuar. El colectivo seguía frenando con su chirrido metálico en la parada de la esquina cada 20 minutos, con la puntualidad improbable de las cosas que funcionan por inercia más que por diseño. Los grafitis en las paredes seguían contando historias en un lenguaje que la mayoría prefería no aprender a leer, marcando territorios y lealtades y advertencias en una caligrafía que era simultáneamente muy visible y completamente invisible para quien había decidido no verla. Y la renta seguía cobrándose, puntual e inevitable como el calendario. En talleres mecánicos y comedores, y tiendas de abarrotes y puestos de mercado, como un impuesto paralelo que financiaba un gobierno que nunca había sido elegido por nadie, pero que ejercía más control sobre la vida diaria de ciertas personas que cualquier institución con nombre oficial y sede en San Salvador. Era un sistema que había sobrevivido operativos y arrestos y titulares y cambios de gobierno, porque no dependía de ninguna persona en particular para funcionar, sino de una lógica más profunda y más difícil de desmantelar. La lógica de los espacios abandonados, de las comunidades que aprendieron a resolver sus necesidades de orden y protección con lo que tenían disponible cuando el Estado decidió que otras cosas eran más urgentes. Rodrigo lo había entendido a los 19 años en un cuarto sin ventanas en Mexicanos. Lo había entendido de nuevo a los 32 en el asiento trasero de un vehículo con vidrios polarizados. Y lo entendía ahora, donde quiera que estuviera, cargando un nombre que quizás ya no era el mismo de siempre, pero que guardaba dentro toda la memoria de los anteriores, todos los años y todas las decisiones y todas las versiones de un hombre que nunca había podido decidir completamente a cuál de ellas pertenecía. El letrero de «Cerrado por remodelación» en la cortina metálica de la calle Los Almendros, resistió semanas de sol y lluvia con la terquedad específica de las cosas pegadas con cinta adhesiva que nadie se ha molestado en quitar. Los vecinos que pasaban frente a él cada día terminaron por no verlo, de la misma manera en que dejamos de ver las cosas que se quedan quietas demasiado tiempo en el mismo lugar. De la misma manera en que dejamos de ver muchas cosas que preferimos nunca, no examinar demasiado de cerca.
Hasta que una mañana, sin que nadie lo viera llegar ni irse, alguien lo quitó. La cortina metálica quedó limpia, sin letrero, sin marca de tiza, sin ninguna señal visible de que algo importante había ocurrido ahí durante 17 meses, en los que un hombre había vivido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, recogiendo información que alimentaba estructuras cuya naturaleza real nunca había podido verificar del todo, preguntándose en las noches, con el ventilador oscilando sobre su cara, si la lealtad era algo que se elegía o algo que simplemente se descubría demasiado tarde, cuando ya no había manera de devolverla. ¿Qué habrías hecho tú